Aquella noche no pude dormir. Mi cuerpo aún temblaba por dentro, como si la violencia que Genta había desatado sobre mí horas antes se me hubiese filtrado en los huesos. Y lo llamaba Genta, el apellido sin nombre, porque pensaba que de esa forma se me hacía más ajeno, como si desde lo verbal pudiera alejarlo de mí. Sentada en la cocina, con una manta sobre los hombros y una taza de leche tibia que se enfriaba entre mis manos, miraba fijamente la mancha en la pintura que había dejado la figura de Jesús crucificado que estuvo colgada en la pared durante años, justo encima de la puerta que daba al patio. La había sacado a pedido de los hermanos de la congregación. Ellos me habían dicho que Dios no está en las imágenes. Está bien, lo acepto. Pero ¿dónde está entonces? Señor mío, murmuré apenas. Dame fuerza. Ayúdame a entender qué querés de mí. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas por la vereda. El barrio dormía. Solo yo estaba despierta, sola como siempre. La casa era una extensión de mi vacío, los muebles callaban, el reloj apenas marcaba su compás apagado, y el perfume rancio del encierro me quemaba la nariz. Sentía que en esa quietud se escondía una verdad terrible. Esa tarde, durante la visita a la cárcel, Genta me había recibido con una mueca que imitaba una sonrisa pero que en realidad escondía veneno. Yo ya conocía esa expresión. Intenté no temblar cuando me senté frente a él, separada apenas por una mesa de plástico. No hubo saludos. Solo ese silencio espeso, de amenaza suspendida. Otra vez con esa pollera de vieja, me dijo, despectivo, mirándome de arriba abajo. A veces me pregunto cómo pude casarme con vos. No respondí. Bajé la mirada y recité en mi mente el Salmo 23, como un conjuro, como un muro invisible, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mírame cuando te hablo, me ordenó Genta, golpeando la mesa con el puño. Me sobresalté. El guardia ni se inmutó. Perdónalo, señor. No sabe lo que hace, me repetía a mí misma. Pero en mi interior algo ardía. Una chispa, apenas un punto incandescente que había empezado a crecer desde hacía tiempo. Antes había rezado para que Genta cambiara, para que encontrara la luz. Luego, para que al menos dejara de golpearme. Después, solo recé para que se muera. Y ese deseo se me fue haciendo carne. Pasé semanas enteras intentando sacar de mi cabeza esos pensamientos. Ayunos, oraciones, reuniones con mis hermanas de fe. Pero el deseo no se iba. Al contrario, tomaba forma. Una noche soñé que lo empujaba por las escaleras del penal y él caía con el cráneo reventado. En otra, que le daba algo en el café. En otra más, que lo apuñalaba con una navaja que escondía en mi saquito. Y siempre, al despertar, el mismo vómito de culpa. ¿Cómo podía yo, una sierva del Señor, abrigar esos pensamientos? ¿Cómo podía convivir la palabra de Dios con el anhelo del asesinato? Se lo confesé una sola vez a la hermana Olga, una mujer menuda de mirada dulce que me tomaba las manos al orar. Satanás siembra pensamientos oscuros, me dijo sin dudar. Pero Dios conoce tu corazón. Si permaneces firme en la fe, Él no te dejará caer. Pero yo ya no sabía cuál era mi corazón. Porque cuando pensaba en Genta, cuando recordaba las palizas, la quemadura, la pérdida del bebé, la humillación, no sentía compasión. Sentía odio. Un odio pesado, que se me metía en las costillas y me dificultaba respirar. Y junto al odio, algo aún más peligroso, la certeza de que matarlo sería lo justo. Dios es amor, pensaba, pero también es justicia. Y ese hombre no había recibido ninguna. Estaba preso, sí, pero seguía siendo una presencia viva. Podía escribirme. Podía verme. Podía herirme. Seguía siendo una sombra colgada de mi cuello. Si muriera, me dije esa noche mientras la antigua mancha del crucifijo en la pared parecía mirarme con compasión, si muriera, yo sería libre. Las palabras, al formarse en mi mente, me provocaron un escalofrío. Me puse de pie de golpe, dejando caer la manta. Fui hasta el pequeño estante donde guardaba mi Biblia y la abrí al azar. Mis ojos se posaron en un pasaje del Levítico: no tomarás venganza, ni guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me llevé la mano a la boca, horrorizada. No puedo, Señor, no puedo. Caí de rodillas. Lloré. Pedí perdón. Golpeé el piso con la frente,
como si el dolor físico pudiera expiar mis pensamientos. Pero en lo más profundo, la idea no se iba. Porque si Dios era justo, ¿por qué había permitido tanto sufrimiento? ¿Por qué el monstruo había sido enviado a mí, con un rostro de ángel y la voz dulce del tentador? Quizás, pensé, ya con el rostro empapado, quizás mi verdadera prueba era esa, no soportar el martirio, sino hacer lo necesario para ponerle fin. ¿Y si mi misión no era salvar al demonio, sino destruirlo? Cierta noche, semanas después de la última vez que fui a la cárcel, mientras lavaba los platos, una voz muy clara se me formó en la cabeza: ya hiciste suficiente. Ahora el juicio es tuyo. No era mi voz. No era una fantasía. Sonaba como un mandato. ¿Era Dios? ¿Era el diablo? Era yo misma. No pude distinguirlo. La olla con las papas que había puesto a hervir para la ensalada rusa del día siguiente desbordaba de espuma gris. Apagué la hornalla. La miré con detenimiento. Vapor, calor, líquido hirviendo. Así fue aquella vez, murmuré. Y el rostro de Genta volvió a aparecer, riendo, mientras yo ardía y lloraba. Me compuse. Caminé lentamente hasta el baño. Abrí el botiquín, miré las pastillas vencidas, la tijerita oxidada, una botella olvidada de lavandina en un rincón de la bañera, la esponja llena de pelos viejos. Y me pregunté, por primera vez con absoluta calma, ¿cómo se mata a un hombre en una celda? ¿Cómo se hace sin que nadie lo note? Me miré al espejo. Vi mi rostro marcado. No me asusté. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza. Dios, susurré, si estás en mí, dame una señal. Y si no, si de verdad estás ausente, entonces que sea mi mano la que haga justicia. Volví a sentarme en la cocina, esta vez sin temblar. La mancha del crucifijo seguía ahí, pero ahora parecía más vívida. Como si mi Dios, el mismo al que tanto le oré, se hubiera materializado en ella. No para castigarme. No para perdonarme. Sino para mirarme de frente. Y callar.